Un millonario ve a una mujer embarazada pidiendo sobras de comida y su vida cambia para siempre. En una noche lluviosa en el lujoso restaurante El Cenote Azul de Mérida, donde los platillos de alta cocina yucateca cuestan más que el salario mínimo mensual, una joven embarazada empapada por la lluvia se acerca a la mesa de un poderoso empresario. Lo que él descubrirá sobre ella te dejará sin palabras. Antes de continuar con esta emocionante historia, te pido que des un like a este video y te suscribas a nuestro canal para no perderte otras historias tan impactantes como esta. Y no olvides comentar desde qué ciudad estás viendo este video. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. La lluvia tropical caía implacablemente sobre Mérida aquella noche. El agua golpeaba con fuerza los ventanales del restaurante El Cenote Azul, considerado el más exclusivo de la Ciudad Blanca. Desde su mesa junto a la ventana, Ernesto Ríos Velázquez observaba las gotas resbalar por el cristal mientras cortaba metódicamente su lechón confitado con recado negro, un plato cuyo costo equivalía al salario semanal de muchos de sus empleados. A sus 42 años, Ernesto había construido un imperio inmobiliario que se extendía desde Yucatán hasta la Riviera Maya. Su fortuna se estimaba en miles de millones, su nombre figuraba entre los empresarios más influyentes de México y su presencia imponía respeto inmediato donde quiera que fuese. Sin embargo, aquella noche, como en cada aniversario de la desaparición de su hermana, sus pensamientos no estaban en sus negocios ni en la reunión con inversionistas programada para la mañana siguiente. Estaban en el pasado, 20 años atrás, cuando Gabriela, su hermana menor de apenas 2 años, desapareció misteriosamente de su casa en el elegante barrio de Montejo. El trágico suceso destruyó a su familia. Su padre falleció pocos años después, consumido por la angustia, y su madre vivía como un fantasma en una clínica especializada en Ciudad de México, incapaz de superar la pérdida. Ernesto, entonces con 22 años, asumió los negocios familiares y transformó el dolor en ambición, la ausencia en éxito material, pero la herida nunca cicatrizó completamente. Un trueno particularmente fuerte lo arrancó de sus recuerdos. Fue entonces cuando la vio, una joven mujer, visiblemente embarazada que atravesaba el salón principal con pasos vacilantes. Su ropa sencilla estaba completamente empapada y sus pies descalzos dejaban huellas húmedas en el suelo de mármol. El largo cabello negro chorreando agua enmarcaba un rostro que, a pesar del evidente cansancio y malestar, poseía una belleza natural y conmovedora. Ernesto observó cómo el maître se acercaba rápidamente a la intrusa, claramente decidido a expulsarla antes de que perturbara la cena de los distinguidos clientes. Pero algo en la mirada de la joven, una mezcla de dignidad y desesperación silenciosa, tocó una cuerda desde hacía mucho tiempo dormida en el corazón del empresario. Antes de que el maître llegara hasta ella, la mujer logró alcanzar la mesa de Ernesto. Sus ojos, de un ámbar profundo que contrastaba con su piel morena clara, se encontraron con los de él. «Disculpe, señor», susurró, con la voz temblorosa por el frío y la vergüenza. «¿Le sobró algo que no vaya a comer?» El maître llegó a su lado, ya comenzando a disculparse. «Señor Ríos, perdone esta intromisión. Acompañaré a esta persona a la salida inmediatamente». Ernesto levantó la mano, interrumpiendo al empleado con un gesto. «Está bien, Carlos. La señorita me hará compañía». La sorpresa en el rostro del maître fue evidente, pero años de experiencia le permitieron recuperar rápidamente su compostura profesional. «Como usted desee, señor». «Siéntese, por favor», dijo Ernesto, indicando la silla frente a él. La joven dudó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Está seguro? Solo pensé... No quería molestar, pero hace 2 días que apenas como y...» «Insisto», respondió él, con una amabilidad firme que no admitía discusión. «Carlos, por favor, trae el menú completo para la señorita, empezando con una sopa caliente de lima». La joven se sentó cautelosamente, como si temiera que en cualquier momento le dijeran que todo era una broma cruel. Sus manos, pequeñas y de dedos largos, reposaban protectoramente sobre su vientre prominente. «Gracias», dijo ella con una voz que ahora sonaba un poco más firme. «No sé cómo agradecerle».
Puede empezar diciéndome su nombre, respondió Ernesto, sorprendiéndose de su propio interés. Marisol, Marisol Flores Sánchez. Ernesto Ríos Velázquez, se presentó él extendiendo la mano. Ella la aceptó después de un momento de vacilación, y Ernesto notó que a pesar del frío, su contacto era sorprendentemente cálido. ¿De cuánto tiempo está el embarazo, Marisol? 7 meses, respondió ella acariciando su vientre. Es una niña. Ernesto asintió, observándola con más atención. Había algo en sus facciones, en la forma en que sus ojos parecían cambiar de tono según la luz, que le resultaba extrañamente familiar, como un eco de un recuerdo que no podía ubicar con precisión. ¿Y el padre?, preguntó, sabiendo que quizás estaba cruzando una línea, pero incapaz de contener su curiosidad. Una sombra cruzó el rostro de Marisol. No está en el panorama, éramos muy jóvenes y... Él no sabe que estoy embarazada. El camarero llegó con una humeante sopa de lima, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Ernesto observó cómo Marisol luchaba por mantener la compostura ante el aroma de la comida, pero sus ojos brillantes la traicionaban. «Por favor, sírvase», la animó. «Necesita alimentarse por 2 ahora». Ella no necesitó más estímulo. Comió con una dignidad que contrastaba con su evidente hambre, tomando pequeñas cucharadas y saboreando cada una como si fuera un banquete. «¿Dónde vive Marisol?», preguntó Ernesto cuando ella terminó la sopa y el camarero comenzó a servir el plato principal. Marisol bajó la mirada, aparentemente avergonzada. Por el momento, en ningún lugar fijo. Tenía un cuarto en una vecindad cerca del mercado de Santiago, pero no pude seguir pagando el alquiler después de perder mi trabajo de limpieza. Ernesto sintió una punzada de compasión que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La imagen de esta joven mujer, embarazada y sin hogar, vagando bajo la lluvia en las peligrosas noches de Mérida, era insoportable por razones que no podía explicar completamente. «Tengo una propuesta para usted, Marisol», dijo finalmente, sorprendiéndose nuevamente por sus propias palabras. «Tengo una casa grande en García Ginerés, con varias habitaciones vacías. Puede quedarse allí hasta que encuentre un lugar estable para usted y su hija». Marisol lo miró con una mezcla de incredulidad y desconfianza. «¿Por qué haría eso por mí? No me conoce». Era una pregunta válida. ¿Por qué, de hecho, estaba ofreciendo su casa a una completa desconocida? Ernesto había construido muros a su alrededor durante años, evitando precisamente este tipo de vulnerabilidad. Y sin embargo, algo en esta mujer, en este encuentro aparentemente casual, parecía predestinado de una forma que no podía ignorar. «Digamos que es mi buena acción del día», respondió con una leve sonrisa. «Además, se acerca la Navidad. Es tiempo de generosidad, ¿no cree?». Marisol lo estudió por un momento, como si intentara leer sus verdaderas intenciones en sus ojos. Finalmente asintió levemente. «Solo por esta noche», dijo con determinación. «Mañana buscaré trabajo y un lugar donde quedarme». Ernesto asintió, aunque algo dentro de él le decía que esta noche era solo el comienzo de algo mucho más complejo. Mientras terminaban la cena en un silencio cómodo, intercambiando ocasionalmente comentarios sobre la comida o la tormenta que continuaba afuera, no podía deshacerse de la sensación de que este encuentro, por más fortuito que pareciera, tenía algo de inevitable. Afuera, la lluvia finalmente comenzaba a disminuir, pero las nubes pesadas aún cubrían el cielo yucateco, como si la noche quisiera preservar sus secretos un poco más, antes de que la luz del día comenzara a revelar verdades que cambiarían sus vidas para siempre. La mansión de Ernesto Ríos no era simplemente grande, como él había sugerido modestamente. Era una impresionante propiedad en García Ginerés, uno de los barrios más exclusivos de Mérida, con arquitectura colonial contemporánea que destacaba incluso en esa zona de residencias lujosas. 3 plantas de líneas elegantes, predominantemente blancas con detalles en piedra caliza, con enormes ventanales que capturaban la brisa y amplias terrazas que parecían flotar sobre el jardín tropical meticulosamente cuidado. Cuando el Mercedes-Benz de Ernesto pasó por los portones electrónicos, Marisol no pudo contener una exclamación de sorpresa. La avenida de entrada, flanqueada por flamboyanes y palmeras reales,
Conducía a un pórtico con techo alto donde una fuente de cantera suavemente burbujeaba. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Ernesto, notando su reacción mientras estacionaba bajo la cubierta del garaje donde reposaban otros 3 automóviles de lujo. «Es como un palacio», murmuró Marisol, sintiéndose repentinamente aún más fuera de lugar en su ropa sencilla y húmeda. Al entrar en la casa, fueron recibidos por una señora de mediana edad, de apariencia digna, con cabellos grises recogidos en un moño impecable. «Don Ernesto, no lo esperábamos tan temprano», dijo ella, su rostro expresando sorpresa al ver a Marisol. «Doña Guadalupe, esta es Marisol Flores. Será nuestra huésped por algún tiempo», explicó Ernesto. «Marisol, esta es doña Guadalupe Ramírez, quien cuida de esta casa y de mí desde hace más tiempo del que me gusta admitir». «Mucho gusto, muchacha», saludó doña Guadalupe con un breve asentimiento de cabeza, sus ojos experimentados evaluando rápidamente la situación. Una joven embarazada claramente de origen humilde, traída por el siempre reservado don Ernesto en la quietud de la noche. Años de discreción, sin embargo, mantuvieron cualquier comentario para sí misma. «El gusto es mío, doña Guadalupe», respondió Marisol, repentinamente consciente de su aspecto desaliñado y de sus pies descalzos y sucios. «Doña Guadalupe, por favor, prepare la habitación azul para la señorita Flores», instruyó Ernesto, «y vea si puede encontrar algo de ropa adecuada. Creo que mi prima dejó algunas prendas la última vez que estuvo aquí». «Inmediatamente, señor. También prepararé un baño caliente y una comida ligera para más tarde, por si la señorita tiene hambre». Mientras el ama de llaves se retiraba para cumplir con sus tareas, Ernesto condujo a Marisol a través de un amplio vestíbulo decorado con arte mexicano contemporáneo. Vibrantes pinturas de artistas yucatecos, esculturas en madera y piedra, fotografías enmarcadas de cenotes y ruinas mayas. Marisol observaba todo con ojos muy abiertos, sintiéndose como si hubiera entrado en un museo. «¿Le gusta el arte?», preguntó Ernesto, notando su interés. «No entiendo mucho, pero siempre me ha parecido hermoso», respondió ella honestamente. «Trabajé como limpiadora en algunas galerías del centro histórico. A veces, cuando terminaba el trabajo temprano, me quedaba unos minutos mirando las exposiciones». Algo en esta simple confesión conmovió a Ernesto. Podía imaginar a esta joven, después de horas de trabajo arduo, dedicando su escaso tiempo libre a apreciar el arte, buscando belleza en medio de una vida evidentemente difícil. «La habitación azul está por aquí», dijo él, guiándola por un pasillo lateral. «Tiene vista al jardín trasero y a la piscina. Espero que sea cómoda». Abrió una puerta de madera oscura tallada con motivos mayas, revelando una espaciosa habitación decorada en tonos de azul y blanco, con una cama king size con dosel, una pequeña zona de estar con sillones que daban a la ventana y un baño privado revestido de azulejos talavera. Grandes ventanas francesas dejaban entrar la luz de la luna, ahora visible después de que la tormenta finalmente había pasado. «Es hermoso», susurró Marisol entrando tímidamente en la habitación, como si temiera ensuciar el suelo inmaculado. «Doña Guadalupe traerá ropa limpia y todo lo que pueda necesitar», explicó Ernesto, permaneciendo en la puerta. «Tengo algunos asuntos que resolver en mi despacho, pero estaré disponible si necesita algo. Por favor, siéntase como en su casa». «Señor Ríos», comenzó Marisol volviéndose para mirarlo, «no sé cómo agradecerle por todo esto. Es más de lo que cualquier persona habría hecho por mí». Ernesto la observó por un momento, notando nuevamente esa extraña familiaridad en sus rasgos. «No hay nada que agradecer, Marisol. A veces, el destino pone a las personas en nuestro camino por una razón». Con esas enigmáticas palabras, se despidió con un gesto y cerró la puerta, dejando a Marisol sola con sus pensamientos en la lujosa habitación que parecía pertenecer a un mundo completamente diferente del suyo. Cuando la puerta se cerró, Marisol finalmente se permitió soltar el aliento que parecía haber estado conteniendo desde que pisó aquella mansión. Se acercó lentamente a la cama y se sentó en el borde, casi esperando que alguien entrara para decirle que había cometido un error y que debía marcharse. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. Hacía apenas unas horas estaba desesperada, hambrienta y sin un lugar para pasar la noche,
temiendo por la salud de su hija aún no nacida. Ahora, se encontraba hospedada en la mansión de uno de los hombres más ricos de Mérida, siendo tratada como una invitada de honor y no como la indigente que realmente era. «¿Qué está pasando, pequeña?», susurró, acariciando su vientre al sentir un movimiento en su interior. «¿Cómo llegamos aquí?». Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era doña Guadalupe, trayendo una pila de ropa doblada, toallas suaves y artículos de aseo personal. «Le traje algunas cosas que puede necesitar, muchacha», dijo el ama de llaves, colocándolo todo sobre una cómoda. «El baño está preparado, y cuando termine, puedo servirle un té con pan dulce, si lo desea». «Gracias, doña Guadalupe. Es usted muy amable», respondió Marisol, genuinamente conmovida por la eficiencia y la ausencia de juicio de la mujer mayor. El ama de llaves asintió, pero antes de retirarse, se detuvo y miró a Marisol con una expresión intrigada. «¿Puedo preguntarle algo, muchacha?». «Claro. ¿De dónde es usted?». Su forma de hablar me recuerda a alguien. Marisol parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Nací en Izamal, pero vine a Mérida cuando tenía 16 años». «¿Por qué?». Doña Guadalupe la estudió un momento más, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas particularmente difícil. «Es curioso. Tiene algo de la familia Ríos, especialmente de la madre de don Ernesto cuando era joven». Con esas desconcertantes palabras, la mujer se retiró, dejando a Marisol con una nueva pregunta en su mente. ¿Sería esa la razón por la que Ernesto la había ayudado? ¿Habría notado él también ese parecido mencionado por doña Guadalupe? Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, Marisol decidió disfrutar del lujo del baño caliente que la esperaba. Se desnudó lentamente, observando su cuerpo transformado por el embarazo en el espejo de cuerpo entero. Su piel morena clara contrastaba con una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella en la base de su cuello, una señal que su madre adoptiva siempre decía que era un regalo de los antiguos dioses mayas. Mientras el agua caliente relajaba sus músculos tensos por primera vez en semanas, Marisol no podía evitar preguntarse si este inesperado cambio de suerte era realmente una bendición o si, como tantas otras cosas en su vida, resultaría ser muy diferente de lo que parecía. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina que, para sorpresa de Marisol, resultó reconfortante. Contrariando su declaración inicial de quedarse solo una noche, aceptó la insistencia de Ernesto para permanecer en la mansión, al menos hasta el nacimiento de la bebé. Lo que comenzó como un arreglo temporal fue adquiriendo gradualmente un aire de permanencia que ninguno de los dos mencionaba directamente. Ernesto, normalmente absorbido por el trabajo, comenzó a pasar más tiempo en casa. Las cenas silenciosas se transformaron progresivamente en conversaciones que se extendían hasta tarde en la noche, donde compartían historias de sus vidas, descubriendo intereses comunes y visiones del mundo sorprendentemente compatibles a pesar de sus diferentes orígenes. Marisol le contó sobre su infancia en Izamal con su madre adoptiva, doña Josefina, una mujer severa pero no cruel, que nunca ocultó que Marisol no era su hija biológica. «Siempre me dijo que me encontró abandonada en la puerta de la iglesia de San Antonio, que me salvó de un orfanato», explicó Marisol una noche, mientras tomaban café en la terraza bajo un cielo estrellado. «Nunca supe nada sobre mis verdaderos padres». Ernesto, por su parte, compartió historias de su hermana desaparecida, el dolor de la pérdida y cómo aquella tragedia moldeó toda su vida. «Mis padres nunca se recuperaron», confesó. «Mi padre se sumergió en los negocios hasta que la presión acabó con su corazón. Mi madre simplemente se apagó lentamente, como una vela sin oxígeno». A medida que pasaban más tiempo juntos, Ernesto comenzó a notar detalles que alimentaban su creciente sospecha. La forma en que Marisol inclinaba la cabeza cuando estaba pensativa, idéntica a la manera en que lo hacía su madre. Su risa, que a veces le provocaba un déjà vu tan intenso que lo dejaba momentáneamente desorientado. Y estaban sus ojos, aquellos ojos ámbar, que parecían cambiar de tono según la luz, exactamente como los de Gabriela. Un día,
Ernesto decidió que era hora de buscar respuestas más concretas. Programó una consulta con la doctora Elena Carvajal, obstetra renombrada en la Clínica Las Américas, para un chequeo de rutina del embarazo de Marisol. «No es necesario que me acompañe», protestó Marisol cuando Ernesto le informó sobre la consulta. «Ya ha hecho demasiado por mí». «Insisto», respondió él con esa amabilidad firme que había llegado a caracterizar su trato con ella. «Además, quiero asegurarme de que reciba los mejores cuidados posibles». La clínica, un moderno edificio en el norte de la ciudad, estaba a años luz de los centros de salud públicos que Marisol había frecuentado durante los primeros meses de embarazo. En la sala de espera, decorada con muebles de diseño y arte contemporáneo yucateco, Marisol se sentía visiblemente incómoda, consciente de las miradas curiosas que recibía por estar acompañada de uno de los hombres más conocidos de la ciudad. «Señorita Flores», llamó una enfermera con una tablet electrónica en la mano. «La doctora Carvajal la recibirá ahora». La médica, una mujer de unos 50 años, con porte elegante y sonrisa acogedora, los recibió en su consultorio. Tras las presentaciones iniciales, procedió con el examen haciendo preguntas sobre el historial médico de Marisol. «Y dice que está de 7 meses, ¿correcto?», preguntó mientras preparaba el equipo de ultrasonido. «Sí, aproximadamente», respondió Marisol, «aunque no he tenido un seguimiento médico constante». La médica asintió comprensivamente e inició la ecografía. Mientras movía el transductor sobre el vientre de Marisol, su expresión cambió sutilmente. «Ah, interesante», murmuró más para sí misma que para ellos. «¿Algo mal, doctora?», preguntó Ernesto, su voz traicionando una preocupación que sorprendió a Marisol. «Nada alarmante», aseguró la médica, «pero por el desarrollo fetal que estoy observando, diría que está más cerca del 9º mes que del 7º. La bebé está completamente formada y en posición óptima para el parto». Marisol frunció el ceño, visiblemente confundida. «Pero eso no puede ser correcto. Estoy segura de cuándo quedé embarazada». La médica sonrió amablemente. «A veces es difícil calcular con precisión, especialmente sin un seguimiento prenatal regular. Lo importante es que la bebé parece estar en perfecto estado de salud». Hizo una pausa, ajustando el monitor para que pudieran ver mejor. «¿Les gustaría saber el sexo?» «Es una niña», respondió Marisol automáticamente. «Exacto», confirmó la médica, aparentemente impresionada. «¿Se lo dijeron en algún control anterior?» «No, yo simplemente lo sé», dijo Marisol, intercambiando una mirada con Ernesto, cuya expresión se había vuelto indescifrable. Después de la consulta, mientras regresaban a la mansión en el automóvil de Ernesto, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «9 meses», dijo finalmente Ernesto, sin desviar la mirada de la carretera. «Eso significaría que podría dar a luz en cualquier momento». «La doctora debe estar equivocada», insistió Marisol. «Recuerdo perfectamente cuándo sucedió». Ernesto asintió, pero algo en su expresión sugería que estaba considerando posibilidades que iban más allá de un simple error de cálculo médico. Esa noche, después de que Marisol se retiró a su habitación, Ernesto permaneció en su despacho, examinando antiguos álbumes familiares. Se detuvo en una fotografía específica. Su madre sosteniendo a Gabriela recién nacida, la pequeña marca en forma de estrella visible en su cuello mientras la bañaban. El parecido entre aquella recién nacida y las imágenes de la ecografía que habían visto ese día era inquietante. Tomando una decisión, Ernesto tomó su teléfono y marcó un número. «Raúl, necesito que contactes a la mejor agencia de investigación privada del país. Es sobre Marisol Flores y posiblemente sobre Gabriela». Mientras tanto, en su habitación, Marisol experimentaba una inquietud que no podía explicar. Las palabras de la médica resonaban en su mente, contradiciendo lo que creía saber sobre su propio cuerpo, pero aún más perturbadora era la creciente sensación de que había algo sobre su pasado, sobre su verdadera identidad, que estaba a punto de ser revelado. Sentada junto a la ventana, observando la luna llena que iluminaba el jardín de la mansión, Marisol sintió un dolor agudo que la hizo doblarse sobre sí misma. Cuando se recuperó y miró hacia abajo, vio un charco de líquido a sus pies. «¡Ernesto!», gritó, su voz mezclando miedo y sorpresa.
La bebé está llegando. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad frenética. Ernesto, demostrando una calma que contrastaba con su evidente preocupación, la llevó rápidamente de vuelta a la Clínica Las Américas. La doctora Carvajal, alertada por una llamada en medio de la noche, los esperaba con un equipo médico completo. «Parece que tenía razón sobre los 9 meses», comentó la médica mientras preparaban a Marisol para el parto. «Esta pequeña tiene prisa por conocer el mundo». El trabajo de parto fue relativamente rápido para ser el primero de Marisol. Ernesto, contrariando todos los protocolos habituales, insistió en permanecer a su lado, sosteniendo su mano y susurrando palabras de aliento cada vez que una contracción la atravesaba. A las 3:17 de la madrugada, el llanto de una recién nacida rompió el silencio tenso de la sala de parto. «Es una niña perfectamente saludable», anunció la médica, colocando a la bebé sobre el pecho de Marisol. En ese momento de conexión primaria entre madre e hija, mientras las lágrimas corrían por el rostro de Marisol, Ernesto notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante. La bebé tenía una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella en la base del cuello, idéntica a la que Gabriela poseía. «Es imposible», murmuró, su voz apenas audible. Cuando la enfermera tomó a la bebé para limpiarla y medirla, Ernesto no pudo contenerse más. «Marisol, necesito preguntarle algo. ¿Tiene alguna marca de nacimiento?» Agotada pero radiante, Marisol lo miró con curiosidad. «Sí, una pequeña estrella en la base del cuello. Mi madre decía que era un regalo de los dioses mayas». «¿Por qué?». En lugar de responder, Ernesto sacó su teléfono y le mostró la fotografía de Gabriela recién nacida, con la misma marca claramente visible. «Porque mi hermana Gabriela tenía exactamente la misma marca. Y ahora su hija también la tiene». Los ojos de Marisol se abrieron de asombro y luego con una comprensión gradual que parecía tanto iluminarla como aterrorizarla. «¿Está sugiriendo que yo podría ser...?» «Necesitamos hacer una prueba de ADN», dijo Ernesto, su voz temblando ligeramente, «para estar seguros. Pero en mi corazón, Marisol, creo que acaba de volver a casa». La enfermera regresó con la bebé, ahora limpia y envuelta en una manta suave. «¿Ya tienen un nombre para esta princesa?», preguntó con una sonrisa. Marisol miró a Ernesto y luego a su hija, cuyos ojos aún no se habían abierto. «Esperanza», dijo finalmente. «Su nombre es Esperanza Flores». Y así, en una madrugada lluviosa similar a la noche en que se conocieron, 3 vidas se entrelazaron de una manera que nadie podría haber imaginado, unidas por lazos de sangre que el tiempo y las circunstancias habían intentado, sin éxito, borrar para siempre. La noticia de que Ernesto Ríos tenía una familia se extendió por Mérida con la velocidad de un incendio en temporada seca. Los rumores iban desde lo romántico. El soltero más codiciado de la ciudad finalmente encontró el amor, hasta lo escandaloso. Tuvo una hija secreta que ahora ha vuelto con un bebé propio, pero nadie conocía la verdadera historia, que resultaba más extraordinaria que cualquier especulación. Una semana después del nacimiento de Esperanza, los resultados del ADN llegaron a la mansión en un sobre discreto. Ernesto y Marisol, ahora unidos por la esperanza y el miedo compartidos, se sentaron juntos en el despacho para abrir el documento que podría confirmar lo que ambos ya sospechaban. «¿Está lista?», preguntó Ernesto sosteniendo el sobre sellado. Marisol, con Esperanza dormida en sus brazos, asintió nerviosamente. «Cualquiera que sea el resultado no cambiará lo que siento ahora. Usted y doña Guadalupe me han dado más familia en estas semanas de la que conocí en toda mi vida». Conmovido por sus palabras, Ernesto abrió el sobre y leyó el informe. Sus manos temblaron visiblemente mientras pasaba las páginas. «Correspondencia del 99,9%, dijo finalmente, su voz embargada por la emoción contenida. «Eres Gabriela. Eres mi hermana». Marisol, o Gabriela, como ahora sabían que era su verdadero nombre, sintió que el mundo giraba a su alrededor. Toda su vida, su identidad, su historia, todo lo que creía saber sobre sí misma, se transformaba con esas simples palabras. «¿Cómo es posible?», susurró. «¿Cómo llegué a Izamal? ¿Quién me llevó?».
¿Por qué? Lo descubriremos, prometió Ernesto, arrodillándose ante ella y tomando sus manos entre las suyas. Ahora que te he encontrado, no descansaré hasta que conozcamos toda la verdad. Esa misma tarde, mientras Marisol descansaba con la bebé, Ernesto recibió una llamada de Raúl Orozco, su director financiero y amigo más cercano. Los investigadores encontraron algo, dijo su amigo sin preámbulos. La mujer que crió a Marisol, Josefina Flores, no actuó sola. Recibía pagos mensuales de una cuenta vinculada a Sofía Arteaga Medina. ¿Sofía Arteaga? El nombre hizo que Ernesto se tensara. Sofía era una prominente socialité, propietaria de galerías de arte en Mérida y Cancún, y ocasionalmente su acompañante en eventos sociales. Habían tenido una breve relación años atrás, que él terminó cuando la obsesión de ella se volvió asfixiante. «Hay más», continuó Raúl. «Sofía estaba en Mérida la noche en que Gabriela desapareció. Su familia tenía una casa a pocas cuadras de la tuya en Montejo. Las piezas comenzaban a encajar en un patrón perturbador. ¿Podría Sofía haber estado involucrada en el secuestro de su hermana? ¿Y por qué? ¿Qué motivo podría tener una chica de, Ernesto calculó rápidamente, unos 18 años en ese momento, para cometer un crimen tan terrible? Antes de que pudiera procesar completamente estas preguntas, doña Guadalupe entró apresuradamente al despacho. «Don Ernesto, hay una visita inesperada. Un joven que insiste en ver a la señorita Marisol. Dice que es el padre de la criatura». El corazón de Ernesto dio un salto. Con todo lo que había ocurrido, casi había olvidado que Esperanza tenía un padre biológico en algún lugar, un hombre que, según Marisol, ni siquiera sabía del embarazo. «¿Cómo se llama?», preguntó levantándose de su escritorio. «Diego Herrera Gómez», respondió doña Guadalupe. «Dice que es mecánico en un taller cerca del mercado de Santiago». Ernesto encontró al joven esperando nerviosamente en el vestíbulo. Era un hombre de aproximadamente 28 años, con el físico de alguien acostumbrado al trabajo manual, pero con facciones suaves y ojos inteligentes. Su ropa, aunque simple, estaba limpia y bien cuidada. «Señor Ríos», dijo el joven, extendiendo la mano con una mezcla de respeto y determinación. «Gracias por recibirme. Estoy buscando a Marisol Flores. Me dijeron que está aquí con nuestra hija». «¿Cómo supo que Marisol tuvo una hija?», preguntó Ernesto, estudiando al hombre atentamente. «Una cliente del taller, la señorita Arteaga, mencionó haberla visto en la clínica, dando a luz. Dijo que usted estaba con ella». Diego pasó la mano por su cabello, claramente incómodo. «Marisol y yo estuvimos juntos hace un tiempo. Terminamos porque me ofrecieron trabajo en Cancún. Nunca supe que estaba embarazada. Volví a Mérida hace apenas unos días». La mención de Sofía Arteaga activó todas las alarmas internas de Ernesto. ¿Era coincidencia que ella fuera quien informó a Diego sobre el nacimiento o formaba parte de algún plan más elaborado? «Marisol y la bebé están descansando ahora», dijo finalmente. «Pero puede esperar en la sala. Le avisaré que está aquí». Cuando Ernesto comunicó la noticia, Marisol reaccionó con una mezcla de sorpresa y resignación. «Supongo que esto tenía que pasar eventualmente», dijo acomodando a Esperanza en sus brazos. «Diego tiene derecho a conocer a su hija». El encuentro entre los examantes fue inicialmente incómodo, lleno de silencios y explicaciones entrecortadas. Diego, visiblemente emocionado al ver a su hija por primera vez, escuchó con asombro la historia resumida que Marisol le contó sobre su verdadera identidad como Gabriela Ríos. «Es increíble», dijo finalmente. «Como una de esas telenovelas que ve mi madre». Esto provocó una sonrisa en Marisol, rompiendo parte de la tensión. La vida a veces es más extraña que la ficción, ¿no? Observando la interacción, Ernesto sintió una punzada de algo peligrosamente parecido a los celos. Se había acostumbrado a la presencia de Marisol y Esperanza en la mansión, a la idea de ser no solo el hermano redescubierto, sino también una figura paterna para la bebé. La aparición de Diego complicaba esa visión. Sin embargo, para su sorpresa, Diego resultó ser un hombre razonable y compasivo. «No pretendo interrumpir lo que han construido aquí», dijo después de pasar horas conociendo a su hija. «Solo quiero ser parte de la vida de Esperanza, de la manera que sea mejor para ella».
Siempre serás bienvenido en esta casa, respondió Ernesto, sinceramente impresionado por la madurez del joven. Esperanza merece conocer a su padre. Esa noche, después de que Diego se marchó con la promesa de regresar al día siguiente, Ernesto compartió con Marisol lo que había descubierto sobre Sofía Arteaga. Creo que ella puede estar detrás de tu secuestro, dijo, observando cómo la información impactaba a su recién descubierta hermana. Y el hecho de que fuera ella quien le contó a Diego sobre Esperanza es demasiada coincidencia. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Marisol genuinamente confundida. ¿Qué ganaría separando a una niña de 2 años de su familia? Aún no lo sé, admitió Ernesto, pero lo descubriremos. Lo que ninguno de los dos sabía era que en ese preciso momento, Sofía Arteaga estaba en su elegante ático en el Paseo de Montejo, observando fotografías de la mansión Ríos, tomadas con un potente teleobjetivo. En una de ellas, se veía claramente a Marisol sosteniendo a Esperanza en el jardín, con Ernesto a su lado, una mano protectoramente colocada en el hombro de su hermana. «Disfruten su pequeña reunión familiar mientras puedan», murmuró Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de obsesión y determinación. Esto es solo el comienzo. En su escritorio, junto a las fotografías, había una carpeta médica con el nombre de Marisol Flores y el resultado de un análisis de sangre que revelaba información que ni Marisol ni Ernesto conocían aún. Información que, en las manos equivocadas, podría destruir la frágil felicidad que acababan de encontrar. La presencia de Diego en sus vidas resultó ser una bendición inesperada. Contrariamente a los temores iniciales de Ernesto, el joven mecánico no intentó interferir en la dinámica familiar que se había establecido en la mansión, sino que se integró a ella con una naturalidad sorprendente. Visitaba a Esperanza casi diariamente, siempre respetuoso de los horarios y rutinas de Marisol, y pronto se convirtió en una presencia querida no solo para su hija, sino también para los demás habitantes de la casa. «Tiene buenas manos», comentó doña Guadalupe una tarde, observando cómo Diego reparaba hábilmente una antigua fuente en el jardín que había dejado de funcionar años atrás. «Y un corazón aún mejor». Ernesto, que había observado la misma escena desde la terraza, no pudo evitar estar de acuerdo. En las últimas semanas había llegado a apreciar la honestidad y laboriosidad del joven, así como su evidente devoción por Esperanza. Además, debía admitir que Diego había demostrado una comprensión y respeto admirables ante la extraordinaria situación familiar. Mientras tanto, los investigadores contratados por Ernesto continuaban recopilando información sobre Sofía Arteaga y su posible conexión con el secuestro de Gabriela. Lo que descubrieron pintaba un cuadro inquietante. Sofía, entonces una adolescente, había estado obsesionada con el joven Ernesto Ríos, a quien conocía porque sus familias se movían en los mismos círculos sociales. Según ex-empleados de la familia Arteaga, Sofía tenía una especie de santuario dedicado a ti en su habitación, informó Raúl durante una reunión privada. Recortes de periódicos, fotografías tomadas a escondidas, incluso objetos que aparentemente sustrajo de tu casa durante visitas sociales. Una adolescente enamorada, murmuró Ernesto, incómodo con la imagen. Pero de ahí a secuestrar a una niña... Hay más, continuó Raúl. Sofía sufrió un episodio psicótico a los 17 años. Fue internada en una clínica privada en Suiza durante casi un año. Sus padres mantuvieron el asunto en absoluto secreto. Ernesto procesó esta información con creciente preocupación. Si Sofía había sido mentalmente inestable y su obsesión lo suficientemente grave, quizás el secuestro de Gabriela había sido un acto irracional, un intento distorsionado de causarle dolor o de crear un vínculo entre ellos a través de la tragedia. ¿Qué sabemos sobre Josefina Flores, la mujer que crió a Marisol?, preguntó. Era enfermera en la clínica donde Sofía recibió tratamiento en México antes de ser trasladada a Suiza, explicó Raúl. Los pagos comenzaron poco después del secuestro y continuaron mensualmente hasta su fallecimiento 5 años atrás. Las piezas comenzaban a encajar, formando un patrón inquietante, pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué Sofía había reaparecido ahora? ¿Y por qué había alertado a Diego sobre el nacimiento de Esperanza? Esa misma tarde,
Mientras Ernesto contemplaba estas cuestiones en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Lucía Miranda, la enfermera que había atendido a Marisol durante el parto. «Señor Ríos, perdone la intromisión», comenzó con voz preocupada. «Pero ha ocurrido algo irregular que creo que debe saber. Alguien intentó acceder al expediente médico de la señorita Flores y la bebé. Cuando se le negó el acceso, ofreció un soborno considerable». «¿Quién?», preguntó Ernesto, aunque ya sospechaba la respuesta. «Una mujer llamada Sofía Arteaga. Alegó ser pariente de la señorita Flores, pero sabíamos que no era cierto». Después de agradecer a la enfermera por su honestidad y prometer que la clínica no sufriría represalias, Ernesto llamó inmediatamente a Raúl para informarle del nuevo desarrollo. «Esto confirma que Sofía está activamente interesada en Marisol y Esperanza», dijo su amigo. «La cuestión es, ¿qué está buscando en esos expedientes médicos?». La respuesta llegó esa misma noche, de la forma más inesperada. Marisol entró en el despacho de Ernesto con expresión preocupada, sosteniendo su teléfono celular. «Acabo de recibir un mensaje de un número desconocido», dijo, extendiéndole el aparato. El mensaje era breve, pero impactante. «Esperanza no es hija de Diego. Los análisis de sangre de la clínica lo confirman. Pregúntale a tu hermano quién es el verdadero padre». Ernesto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Esto es absurdo», dijo, tratando de mantener la calma. «Es claramente un intento de Sofía para sembrar discordia entre nosotros». «¿Pero y si fuera verdad?», preguntó Marisol, su voz temblando ligeramente. «Los tipos sanguíneos nunca los verificamos. ¿Y si Diego no es el padre? Incluso si fuera verdad, ¿qué importaría ahora? Diego ama a Esperanza, independientemente de la biología». «Importaría porque sería una mentira más», respondió Marisol, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Otra parte de mi vida que no es lo que yo creía que era». Antes de que Ernesto pudiera responder, el timbre de la puerta principal sonó por toda la casa. Momentos después, doña Guadalupe apareció en el despacho, su rostro habitualmente impasible, mostrando señales de alarma. «Don Ernesto, la señorita Sofía Arteaga está aquí. Insiste en hablar con usted y la señorita Marisol». El encuentro que siguió en la sala principal de la mansión fue tenso desde el primer momento. Sofía Arteaga, elegantemente vestida con un traje de diseñador que realzaba su esbelta figura, los observaba con una sonrisa calculadora que no alcanzaba sus ojos. «Qué conmovedora reunión familiar», dijo, rechazando con un gesto la bebida que doña Guadalupe le ofreció. «La hermana perdida, el bebé milagroso, incluso el encantador mecánico jugando a la familia feliz. Solo falta el perro fiel para completar el cuadro». «¿Qué quieres, Sofía?», preguntó Ernesto directamente, posicionándose protectoramente al lado de Marisol, quien sostenía firmemente a Esperanza contra su pecho. «Solo pensé que todos merecían conocer la verdad», respondió ella, su voz dulcemente venenosa. «Especialmente tú, querida Gabriela, o Marisol, o como quieras llamarte ahora. ¿Tu hermano te contó toda la historia?». «No sé de qué estás hablando», respondió Marisol, instintivamente apretando a Esperanza más cerca de sí. Sofía sacó un sobre de su bolso de diseñador y lo arrojó sobre la mesa de centro. Los resultados de los análisis de sangre realizados a Esperanza al nacer. Incompatibles con Diego Herrera. Imposible que él sea el padre. «¿Cómo obtuviste eso?», exigió Ernesto, su voz peligrosamente controlada. «Tengo mis métodos», sonrió Sofía. «Pero esa no es la pregunta interesante, ¿verdad? La pregunta es, si Diego no es el padre, ¿quién es?». Sus ojos se posaron significativamente en Ernesto, y Marisol jadeó, finalmente comprendiendo la insinuación. «Esto es ridículo», exclamó Ernesto. «Marisol es mi hermana». «¿Estás absolutamente seguro de eso?», preguntó Sofía con falsa inocencia. «Las pruebas de ADN pueden ser manipuladas, especialmente cuando se tiene tanto dinero e influencia como tú, Ernesto». «Sal de mi casa», ordenó Ernesto, su voz temblando de furia contenida. «Ahora». Sofía se levantó con elegancia, aparentemente satisfecha con el caos que había sembrado. «Como desees, pero esto no ha terminado, querido. Apenas ha comenzado.
Con esas palabras amenazadoras, salió, dejando tras de sí un silencio pesado como una lápida. «No puede ser verdad», dijo finalmente Marisol, su voz apenas un susurro. «Los resultados del ADN...» «Los resultados son correctos», afirmó Ernesto. «Eres mi hermana, Gabriela. Sofía está tratando de separarnos, sembrar dudas entre nosotros». «¿Pero por qué? ¿Qué gana con todo esto?» «Control, poder, venganza». Ernesto pasó la mano por su cabello, visiblemente perturbado. «Creo que fue ella quien orquestó tu secuestro hace 24 años. Y ahora que te he encontrado, está desesperada por destruir nuestra relación». En ese momento, Esperanza comenzó a llorar, como si percibiera la tensión en el ambiente. Marisol la acunó suavemente, murmurando palabras tranquilizadoras. «Necesitamos hablar con Diego», dijo finalmente. «Merece saber lo que Sofía está insinuando». Ernesto asintió, aunque la idea de confrontar al joven con estas acusaciones le parecía profundamente incómoda. ¿Y si los análisis de sangre estuvieran correctos? ¿Y si Diego no fuera realmente el padre de Esperanza? ¿Cómo afectaría esto a la frágil familia que estaban construyendo? Mientras tanto, en su elegante ático en el Paseo de Montejo, Sofía Arteaga abría una botella de champán, celebrando lo que consideraba el primer paso exitoso de su plan. A su lado, sobre una mesa de mármol italiano, había una fotografía enmarcada. Ella misma, 24 años más joven, sosteniendo a un bebé que miraba a la cámara con inconfundibles ojos ámbar. «Pronto, mi querida Gabriela», susurró Sofía, acariciando el rostro de la niña en la fotografía. «Pronto recordarás quién es tu verdadera familia». La confrontación con Diego ocurrió de manera muy diferente a lo que Ernesto había previsto. Lejos de reaccionar con incredulidad o negación ante los resultados de los análisis de sangre presentados por Sofía, el joven mecánico demostró una calma sorprendente. «Ya lo sabía», confesó, después de examinar el documento que Marisol le entregó con manos temblorosas. «O al menos lo sospechaba». «¿Cómo?», preguntó Marisol, genuinamente desconcertada. Diego suspiró, pasando la mano por su cabello oscuro. «Las fechas nunca cuadraron bien. Cuando calculé hacia atrás desde tu supuesto 7º mes de embarazo, me di cuenta de que coincidía con un periodo en el que ya no estábamos juntos. Pero pensé que tal vez te habías confundido con el tiempo, o que había estado con alguien más», completó Marisol, su voz teñida de dolor. Él asintió con expresión contrita. «Lo siento, no quería dudar de ti, pero no encontraba otra explicación. Aún así, cuando supe del nacimiento de Esperanza, sentí que debía venir, que debía conocerla». «Y te enamoraste de ella instantáneamente», observó Ernesto, estudiando al joven con una nueva apreciación. «Completamente», admitió Diego. «No me importa lo que diga un papel. En mi corazón, ella es mi hija». La sinceridad en su voz conmovió a Marisol hasta las lágrimas. «Eres un buen hombre, Diego. Esperanza tiene suerte de tenerte en su vida, independientemente de la biología». «La pregunta sigue en pie», intervino Ernesto. «Si no es Diego, entonces, ¿quién es el padre biológico de Esperanza?». Un silencio incómodo siguió a la pregunta. La insinuación de Sofía aún flotaba entre ellos como una sombra venenosa. «Sofía mencionó que las pruebas de ADN pueden ser manipuladas», dijo finalmente Marisol, mirando a su hermano con una mezcla de esperanza y temor. «¿Es posible que los resultados que confirmaron que soy Gabriela no sean correctos?». «Todo es posible», respondió Ernesto cautelosamente. «Pero la marca de nacimiento, la edad que coincide, incluso doña Guadalupe reconoció en ti rasgos de nuestra familia desde el primer momento». «Podríamos hacer otra prueba», sugirió Diego, «en un laboratorio diferente, sin conexión con Mérida». La sugerencia era sensata, pero antes de que pudieran discutirla más a fondo, doña Guadalupe entró apresuradamente en la sala. «Don Ernesto, hay algo que necesitan ver en el noticiero». Encendieron el televisor en la sala de estar, donde un reportero local hablaba frente a las puertas de la mansión Ríos. Fuentes cercanas a la familia confirman que la joven que ahora vive con el empresario Ernesto Ríos podría ser su hermana Gabriela, desaparecida hace más de 2 décadas. Sin embargo, surgen cuestionamientos sobre la legitimidad de esta afirmación.
ya que la señorita Sofía Arteaga, prominente galerista y filántropa de nuestra comunidad, ha presentado documentos que sugerirían una relación de naturaleza muy diferente entre Ríos y la misteriosa joven. Ernesto apagó el televisor con un gesto brusco. Lo llevó a los medios, dijo, su voz tensa de furia contenida. Está intentando forzarnos a actuar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marisol, visiblemente alterada por ver su vida privada expuesta de manera tan pública. Contraatacamos, respondió Ernesto con determinación. Sofía quiere jugar sucio, pero no sabe con quién se está metiendo. Esa misma tarde, Ernesto convocó una reunión de emergencia en la mansión. Además de Marisol y Diego, estaban presentes Raúl Orozco, su abogado personal, y 2 investigadores privados. Necesitamos descubrir todo lo posible sobre la conexión entre Sofía y Marisol, instruyó Ernesto. Específicamente, quiero saber si Sofía estuvo involucrada en el secuestro de Gabriela, qué relación tenía con Josefina Flores y por qué está tan obsesionada con destruirnos ahora. También debemos considerar la posibilidad de que Sofía pueda tener algún tipo de reclamo legal sobre Esperanza, añadió el abogado. Si está dispuesta a llegar tan lejos, puede haber algo más que no estamos viendo. La idea envió un escalofrío por la espina de Marisol. ¿Crees que podría intentar quitarme a mi hija? No lo permitiremos, aseguró Ernesto, cubriendo su mano con la suya en un gesto protector. Lo prometo. Mientras el equipo jurídico e investigativo comenzaba a trabajar, Marisol se retiró al jardín, necesitando un momento de soledad para procesar todo lo que estaba sucediendo. El sol de la tarde bañaba las bugambillas en tonos dorados, creando un contraste surrealista con la tormenta emocional que se desencadenaba en su interior. «Aquí estás», dijo una voz detrás de ella. Era Lucía Miranda, la enfermera que había asistido el parto de Esperanza y que ahora colaboraba con ellos proporcionando información de la clínica. «Lucía», saludó Marisol con una sonrisa cansada. «No sabía que estabas aquí. Acabo de llegar. Ernesto me pidió que trajera copias de todos tus registros médicos». La enfermera se sentó en el banco de piedra junto a Marisol. «¿Cómo estás manejando todo esto?» «Honestamente, me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona», confesó Marisol. «Hace apenas unos meses era una mujer embarazada sin hogar, desesperada por comida. Ahora soy Gabriela Ríos, heredera de una fortuna, con una hija cuyo padre biológico puede no ser quien yo pensaba». Lucía la estudió con mirada compasiva. «La vida a veces nos lleva por caminos inesperados. Lo importante es quién elegimos que camine a nuestro lado. Diego ha sido increíble», reconoció Marisol. «Muchos hombres habrían desaparecido al descubrir que Esperanza podría no ser su hija biológica. Pero él simplemente la ama, sin condiciones». «Y Ernesto también», observó Lucía con una sonrisa significativa. «No todos los hombres aceptarían tan fácilmente a una hermana perdida y su bebé». Marisol sintió un extraño calor en las mejillas ante la mención de Ernesto. «Ha sido muy generoso». «Es más que generosidad», dijo Lucía suavemente. «La forma en que te mira es como si hubiera encontrado algo que creía perdido para siempre». Antes de que Marisol pudiera responder, un grito desde la casa interrumpió la conversación. Era Raúl, agitando lo que parecía ser un documento. «Ernesto, Marisol, encontramos algo». Cuando todos se reunieron en el despacho, Raúl extendió varios documentos sobre la mesa. Josefina Flores no era simplemente una enfermera que conoció a Sofía en la clínica, explicó, señalando un antiguo certificado de nacimiento. Era la tía de Sofía, hermana de su madre. «¿Su tía?», repitió Ernesto sorprendido. «Sí, pero eso no es todo», continuó Raúl. «También encontramos esto». Indicó otro documento, un informe médico confidencial. Sofía Arteaga dio a luz a una niña el mismo día que nació Esperanza. En la misma clínica. Un silencio atónito cayó sobre la sala mientras todos procesaban esta información. «Espera», dijo finalmente Marisol, su voz apenas un susurro. «¿Estás diciendo que Sofía tuvo un bebé el mismo día que yo tuve a Esperanza? ¿Qué pasó con ese bebé?» «Esa es la pregunta del millón», respondió Raúl. «No hay registros de que Sofía tenga una hija, ninguna fotografía, ninguna mención en redes sociales o eventos públicos.
Es como si la criatura hubiera desaparecido, o como si hubiera sido intercambiada por otra, concluyó Ernesto, la comprensión iluminando su rostro. Sofía no está tratando de destruir nuestra relación. Está tratando de reclamar a Esperanza, porque cree que es su hija. La revelación golpeó a todos con la fuerza de un huracán. Si lo que sugerían era cierto, entonces Esperanza no era la hija biológica de Marisol, y la obsesión de Sofía, su determinación por sembrar discordia entre ellos, su insistencia en que las pruebas de ADN habían sido manipuladas, todo adquiría un nuevo y perturbador sentido. «Necesitamos hacer una prueba de ADN entre Esperanza y Sofía», dijo Ernesto, su voz firme a pesar del impacto. «Inmediatamente». «¿Y si ella tiene razón?», preguntó Marisol, su voz quebrada. «¿Y si Esperanza no es realmente mi hija?». Diego, que había permanecido en silencio durante toda la revelación, se acercó y tomó su mano. «Entonces, estaremos exactamente donde estamos ahora», dijo con sorprendente convicción. «Amando a Esperanza, protegiéndola, siendo su familia. Porque la familia no es solo cuestión de sangre, ¿verdad?». Marisol asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro, porque si algo había aprendido en estos meses extraordinarios, era precisamente eso, que la verdadera familia se construye con amor, compromiso y elecciones diarias, trascendiendo las limitaciones de los lazos meramente biológicos. Y mientras el sol se ponía sobre Mérida, bañando la antigua mansión en tonos dorados y rojizos, una nueva resolución se formaba en el corazón de Marisol. Independientemente de lo que las pruebas revelaran, independientemente de quién resultara ser la madre biológica de Esperanza, lucharía por su hija con cada fibra de su ser, porque en el corto tiempo que habían estado juntas, Esperanza se había convertido en el centro de su universo, la razón de su existencia. Y nadie, ni siquiera la poderosa Sofía Arteaga con todos sus recursos y manipulaciones, podría cambiar eso. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad legal y emocional. A pesar de los esfuerzos de Ernesto por mantener el asunto en privado, la historia de la hermana perdida y el potencial intercambio de bebés se filtró a la prensa, transformando la tranquila vida en la mansión Ríos en un circo mediático. Periodistas acampaban frente a las puertas de la propiedad, drones sobrevolaban intentando capturar imágenes exclusivas y los chismosos se deleitaban tejiendo teorías cada vez más elaboradas sobre lo que realmente había sucedido. En medio de este caos, Ernesto tomó una decisión drástica: trasladar temporalmente a toda la familia a su hacienda en Izamal, un lugar más aislado y fácil de proteger de miradas indiscretas. La hacienda, restaurada con exquisito gusto, pero manteniendo su carácter histórico, ofrecía no solo seguridad, sino también la serenidad que todos desesperadamente necesitaban. «Es hermoso», suspiró Marisol, observando el atardecer desde la terraza que dominaba los jardines. Esperanza dormía pacíficamente en sus brazos, ajena a las tormentas que se desencadenaban a su alrededor. «Vengo aquí cuando necesito escapar», confesó Ernesto, uniéndose a ella con 2 tazas de chocolate caliente. «Del trabajo, de las expectativas, de mí mismo a veces». «¿Y funciona? ¿Consigues escapar?» «Nunca completamente», sonrió él con cierta tristeza. «Los fantasmas siempre viajan con nosotros, ¿no crees?». Marisol asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Desde que descubrieron la posibilidad de que Esperanza fuera la hija biológica de Sofía, una nueva sombra se había instalado en su corazón, un miedo que no la abandonaba ni siquiera en sueños. «Los resultados llegarán mañana», dijo Ernesto suavemente, adivinando sus pensamientos. «Pero quiero que sepas algo, Marisol. Independientemente de lo que digan esos papeles, Esperanza es tu hija. Tú la trajiste al mundo. Tú le has dado tu amor desde el primer momento. Tú eres la única madre que ella conoce. Legalmente, si Sofía resulta ser su madre biológica, legalmente lucharemos», la interrumpió Ernesto con firmeza, «con cada recurso a nuestra disposición. Sofía no es apta para criar a una niña, y tenemos pruebas suficientes de su inestabilidad mental y sus manipulaciones para demostrarlo». Marisol quería desesperadamente creerle, pero el miedo persistía. «Ella es tan poderosa, Ernesto. Tiene conexiones,
dinero, influencia. Nosotros también, respondió él cubriendo su mano con la suya. Y tenemos algo que ella nunca tendrá, el amor genuino por Esperanza, no como una posesión o un trofeo, sino como el ser humano precioso que es. La conversación fue interrumpida por la llegada de Diego, que había estado ayudando a instalar nuevos sistemas de seguridad alrededor de la propiedad. El joven mecánico se había adaptado a su nuevo papel en la familia con una dignidad y fuerza que impresionaban a todos. A pesar de la posibilidad cada vez más concreta de que no compartiera lazos biológicos con Esperanza, su devoción por la pequeña no había disminuido en absoluto. «Está todo listo», informó, uniéndose a ellos en la terraza. «Este lugar ahora es tan seguro como una fortaleza». «Gracias, Diego», dijo Ernesto con sincera gratitud. «No sé qué habríamos hecho sin ti en estas semanas». El joven se encogió de hombros con modestia. «Es lo mínimo que puedo hacer. Ustedes me incluyeron en esta familia a pesar de todo». «Eres familia», afirmó Marisol con convicción. «Esperanza te adora, y nosotros también». La sonrisa que iluminó el rostro de Diego valía más que cualquier palabra. En ese momento, Esperanza despertó, parpadeando soñolienta antes de fijar los ojos en el mecánico y extender sus pequeños brazos hacia él con una sonrisa desdentada. «Parece que alguien quiere a su papá», dijo Marisol, entregando la bebé a Diego, quien la recibió con una mezcla de orgullo y reverencia que conmovió profundamente a Ernesto. Observando la escena, Ernesto experimentó una extraña mezcla de emociones: alegría por la evidente felicidad de la pequeña, admiración por la fortaleza de Marisol y la integridad de Diego, pero también una punzada de algo peligrosamente parecido a la envidia. En los últimos meses, se había acostumbrado a pensar en Esperanza casi como su propia hija, a fantasear con un futuro donde él también sería parte integral de su vida. «Prepararé la cena», anunció, necesitando un momento para recomponerse. «Doña Guadalupe me enseñó a hacer su famoso relleno negro antes de venir aquí». Mientras se alejaba hacia la cocina, Marisol lo observó con una expresión pensativa. A pesar de todo el caos e incertidumbre, una cosa se había vuelto cada vez más clara para ella. Sus sentimientos por Ernesto habían evolucionado mucho más allá de la gratitud o incluso del afecto fraternal. Y esa percepción la aterrorizaba, porque si los resultados del ADN confirmaban que ella era Gabriela Ríos, esos sentimientos jamás podrían ser expresados, mucho menos correspondidos. La mañana siguiente amaneció con una claridad casi dolorosa, el cielo de un azul perfecto que contrastaba cruelmente con la ansiedad que flotaba en la casa. El sobre con los resultados de las pruebas de ADN llegó puntualmente a las 10, entregado personalmente por Raúl, que había volado desde Mérida específicamente para estar presente en este momento crucial. Reunidos en la sala principal, con sus amplias ventanas que enmarcaban el paisaje dorado de Izamal, Ernesto, Marisol, Diego, Raúl y Lucía Miranda, que se había convertido en una aliada inestimable y ahora algo más para Diego, aguardaban con una tensión palpable mientras Ernesto abría el sobre. «Hay 3 resultados separados», explicó, sacando los documentos. «La comparación entre Marisol y yo, que confirmaría si realmente eres Gabriela. La comparación entre Marisol y Esperanza, que determinaría si eres su madre biológica. Y la comparación entre Esperanza y Sofía, que…» Dejó la frase inacabada, pero todos comprendieron la implicación. «Lee todos», pidió Marisol, su voz sorprendentemente firme a pesar del miedo que la consumía. «Necesitamos conocer toda la verdad de una vez». Ernesto asintió, respiró hondo y comenzó a leer el primer documento. Comparación entre Ernesto Ríos y Marisol Flores. Correspondencia de ADN consistente con relación de hermanos completos. Probabilidad de